Muy bien, mis hermanos, continuamos con la serie de Hebreos. Busquemos la palabra del Señor en el capítulo 12, versículo 12 hasta el versículo 17. Amén. Dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredad, la bendición fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Que el Señor añada una rica revelación a su palabra. Lo invito a que todos juntos oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, por su misericordia, sus bondades. Gracias porque usted permite que esté en este lugar, Señor, como un instrumento suyo para exhortar su palabra. Gracias, Señor, porque usted lo ha permitido, porque usted ha permitido que yo sea su hijo, Señor. Le ruego, Padre Santo, que usted sea quien ponga palabra en mis labios, Padre Santo, inspirada por su Espíritu Santo para la edificación de su iglesia, Señor. Y así a mis hermanos, Señor, que están acá presentes, que puedan escuchar con respeto, Padre Santo, con mucha atención su palabra, Señor, que es lo que necesitamos todos los días, Padre Santo. Y así le conocemos más a usted, Padre Santo, nos fortalece, Señor. Y le abre el entendimiento a mis hermanos, Padre Santo. Si hay alguna cosa que les cueste comprender, Padre Santo, usted está actuando, Padre Santo, y le está dando la claridad del mensaje, Señor, del consejo de su palabra. Todo esto se lo ruego, Padre Santo, por Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Mis hermanos, como vimos en los pasajes anteriores, el Señor nos hablaba de la disciplina que estaban pasando sus hijos en ese entonces. Vemos que el Señor a nosotros, a sus hijos, Él nos corrige, nos disciplina con un propósito para que nosotros podamos crecer de una forma espiritual. No es una disciplina con odio, con ira. Por lo contrario, es una disciplina con amor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque muchas veces a la disciplina y a las pruebas que el Señor nos pone por el camino, nosotros no las recibimos de muy buena manera. Por lo contrario, muchas veces que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos quejamos y decimos: ¿qué te he hecho yo, Señor? ¿Por qué tú estás haciendo esto? ¿No me amas? Que el Señor tenga misericordia de que nosotros tengamos bajo la disciplina estos pensamientos.
Pero sí, a veces pasa esto, que bajo las pruebas, las disciplinas que el Señor nos da, muchas veces nosotros, por decirlo de alguna manera, nos bajoneamos. Sucumbimos, por decir, bajo esta disciplina y, por decirlo de alguna manera, nos echamos a morir. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y bajo esta circunstancia, que nosotros podamos tener un entendimiento claro y ver las disciplinas con entendimiento, con sabiduría, que si a nosotros nos pasa algo, es solamente por la voluntad de Dios. Vemos que en el versículo 12 vemos unas palabras de aliento que nos dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Mis hermanos, no olvidemos que en este capítulo 12 hace una metáfora de una carrera espiritual. También considerar que en una carrera espiritual es un trabajo, es un ejercicio. Un corredor cuando corre es un ejercicio. Es un ejercicio. Aquí nos dice, por lo cual, refiriéndose el por lo cual a lo anterior, en relación a la disciplina que el Señor estaba haciendo pasar a sus hijos. En estos versos anteriores, claramente nos habla de la disciplina de parte del Señor. Al parecer, mis hermanos, los creyentes estaban siendo disciplinados por Dios. Dios los estaba haciendo pasar por dificultades con el único propósito, mis hermanos, de que ellos, de poder llevar a sus hijos suyos, de poder llevarlo a una dependencia y a una confianza en el Señor. Ese era el fin de la disciplina. La disciplina, mis hermanos, a nosotros nos corrige, nos educa, y la disciplina a nosotros nos marca una ruta. Cuando nosotros nos desviamos del camino o de nuestro carril, pensando en una carrera espiritual. Y estas disciplinas nos llevan a santidad. Nos limpia y nos purifica en esa santidad a la cual nos lleva esa disciplina. Como le decía al principio, muchas veces la disciplina no es algo grato. No es algo grato de sobrellevar. Sin embargo, al término de esta disciplina, a pesar de cómo pueda ser, que no es algo grato, si la hemos resistido con la ayuda del Señor, aplicando lo que hemos aprendido, orando, leyendo la palabra, congregándonos, obedeciendo la palabra del Señor, ¿qué nos traerá esta disciplina? Como dice el versículo 11, nos traerá frutos apacibles de justicia. Amén. Es decir, nos traerá crecimiento y madurez espiritual. La disciplina, mis hermanos, nos lleva a tener una vida cristiana de fe, una vida cristiana en completa y absoluta dependencia del Señor. Porque si usted lo piensa, cuando hemos pasado por alguna prueba o algún pesar, ¿dónde ponemos los ojos? ¿Dónde van nuestras rodillas?
consideramos al Señor. Pero no siempre debemos considerar al Señor en la prueba, sino que con pruebas, con disciplinas, siempre debemos considerar al Señor. Si no tenemos grandes problemas, agradecer al Señor. Pero siempre en nuestra mente y en nuestro foco tiene que estar el Señor, mis hermanos. Cada disciplina nosotros la debemos aprovechar para que cumpla el propósito divino, que es el crecimiento y la madurez espiritual. La disciplina también, mis hermanos, hace que el hombre se desligue de las cosas temporales y transitorias, buscando soluciones fuera de Dios, y nos hace depender completamente en el Señor. Acá, considerando este versículo 12, que nos dice, por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si le está diciendo levantar las manos es porque ya las tenían abajo. Y si le está diciendo que levantar las rodillas paralizadas es porque ya estaban fatigados. ¿Y uno qué puede inferir con este versículo? Que al parecer los creyentes en la dificultad, o sea, en la disciplina que estaban pasando, estaban claudicando, o sea, rindiéndose en esa disciplina. Viendo este contexto de la metáfora de la carrera, algunos, mis hermanos, estaban fatigados, cansados, desanimados en este proceso de disciplina. Y la única forma para poder levantarse y seguir corriendo, mis hermanos, en esta carrera, la única opción es poner los ojos en el autor y en el consumador de la fe, que es Cristo. Ese es nuestro foco. No poner la confianza en cosas del mundo, en cosas que a lo mejor, sino que en cosas que no nos van a ayudar. Pero si nosotros confiamos y dependemos del Señor y ponemos la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo, las cosas cambian. Mis hermanos, el cansancio y la fatiga espiritual se pueden ver reflejadas en los hijos de Dios. Y lo podemos ver reflejado en poco interés por el estudio de la palabra, como en ausencia de las reuniones de la iglesia local, como en la relación que nosotros podamos tener con nuestros hermanos, con nuestros pares, con nuestras familias. Se puede ver reflejado esa fatiga espiritual y ese cansancio, se puede ver reflejado de esa forma, mis hermanos. Pero aquí en el versículo 12 el autor los anima a que no se rindan. Así como los animaba a los hebreos, esto también para nosotros. Nos anima el autor, inspirado por el Espíritu Santo, a que no nos rindamos. Y nos alienta a que trabajemos para la restauración de los miembros fatigados, de las manos caídas y de las rodillas paralizadas, para que nosotros podamos llevar una vida de fe, en obediencia, una vida conforme a la voluntad de Dios, obedeciendo a la voluntad de Dios, obedeciendo a la palabra del Señor, para que de esta forma llevemos esta vida de fe. Considerando, mis hermanos, que nosotros somos hijos de Dios, y parte de esa bendición es que nosotros podemos ser fortalecidos por Él. Es un gran privilegio, una gran bendición que nosotros tenemos.
Porque bajo esta disciplina, estas pruebas, en este proceso, nosotros podemos ser fortalecidos por el Señor. Recordemos, mis hermanos, que en el versículo 1 de este capítulo 12 nos dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado para poder correr la carrera cristiana. Ya que todo peso, mis hermanos, nos impide correr esta carrera espiritual de una buena manera. Ejemplo, en este caso de los hebreos, el legalismo, las tradiciones. Estos pasan a ser un lastre que nos frenan a llevar una vida de fe. Y este lastre, mis hermanos, que quiere decir peso o que quiere decir carga, nos agota a nosotros los creyentes. Nos agota, nos lleva a un desánimo. Y que nos da la fuerza, la vitalidad para levantar las manos y nuestras piernas para correr esta carrera, es el autor y consumador de la fe, el cual es Cristo. Que el Señor nos ayude y que nuestros corazones, nuestra mente esté primeramente considerada al Señor bajo estas condiciones o estos procesos que el Señor nos permita pasar. Muchas veces hay estorbos en nuestras vidas, que es el peso que muchas veces nos impide poder tener una relación con el Señor. Un ejemplo, cuántas cosas son peso en nuestras vidas que nos quitan el tiempo de poder conocer más al Señor, de poder congregarnos, de poder orarle más al Señor. Y estas cosas, estos pesos, nos frenan. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y que podamos vivir de una manera sabia, viendo qué es lo que es realmente importante para nuestra vida y cuáles son nuestras prioridades. Y la forma, mis hermanos, de poder levantar nuestras manos y nuestras rodillas, los podemos encontrar en lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos dice: en primer lugar, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta acción, mis hermanos, que quede claro, esta acción la realiza el Espíritu Santo, la acción de renovar vuestro entendimiento. Pero sí, nosotros también hay una responsabilidad de despojarnos del lastre y del peso que nos estorba para poder buscar al Señor. Porque nosotros no nos podemos quedar sentados y decir, aquí estoy, hágase. No. Nosotros no nos podemos quedar estáticos, sentados. Ya estoy listo, soy salvo. Que el Señor haga lo demás. Tiene que haber un interés por nosotros de ir hacia el Señor. Ahora lo podemos hacer, de ir hacia el Señor para conocerle más a Él, de poder llenarlo más de Él. Y de esta forma, mis hermanos, el Señor empieza a obrar por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Empieza a obrar en nuestro corazón y ya nosotros pasamos a vivir por el Espíritu. Y se va a dar cuenta que esa transformación que es interna, esa renovación que es interna, se va a ver reflejada en nuestro exterior. Y nuestro entorno va a poder ver que en esa persona se ve reflejado Cristo. Luego nos dice en el versículo 13, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquí,
con lo que dice, haced sendas derechas para vuestros pies. Esto, mis hermanos, equivale a una transformación externa. Pero esta transformación externa primero viene de una renovación interna, como lo decía el capítulo 12 de Romanos. Y se van a ver reflejados los frutos del Espíritu, que son Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, en primer lugar, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Veremos que nuestras vidas, a medida que nosotros nos relacionemos, nos llenemos más del Señor, van a ir siendo transformadas. Y hacer senda derecha para vuestros pies, esto equivale a una transformación externa. Y esta renovación interior que trae una transformación externa, no solo trae un beneficio para nosotros, mis hermanos, porque debemos considerar que nosotros somos un cuerpo. No somos nosotros individuales. No debemos pensar de una manera egocéntrica. Por lo contrario, nosotros somos un cuerpo. Y estos cambios que usted tiene en su vida también repercuten en la persona que está al lado suyo. Sino que esta transformación también trae beneficios como para nosotros, como también para los demás, para nuestros hermanos, para nuestra familia. ¿Qué le quiero decir con esto, mis hermanos? Porque el versículo 13 nos dice que haced senda derecha para vuestros pies. Ponga atención, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mis hermanos, ¿qué quiere decir con esto? Que en las congregaciones siempre hay hermanos que están pasando por algún proceso o hermanos que están débiles en la fe o hermanos que están recién empezando en esta carrera. Y vemos que nosotros debemos ser un buen ejemplo. ¿Qué pasa si en esta carrera espiritual nosotros, en vez de levantar las manos, levantar nuestras rodillas paralizadas, no lo hacemos y nos empezamos a desviar? Nos empezamos a desviar o a salir del carril, por decirlo de alguna manera, vamos a ser tropezaderos nosotros por nuestras acciones, vamos a ser tropezaderos para los que van al lado de nosotros. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que dar un buen ejemplo, un buen testimonio que somos hijos del Señor. Dice luego en el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo es un poco controversial, por decirlo de alguna manera, porque dice seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muchos se toman de este versículo para decir que que la salvación sí se puede perder, pero nosotros tenemos claro que eso no es así.
Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En primer lugar, solo los cristianos tienen la capacidad, por misericordia del Señor, somos los cristianos los que tienen la capacidad por medio del Espíritu Santo de poder vivir en paz y en santidad. Solo los cristianos tienen esa capacidad. Claro, y esto por misericordia del Señor, claramente. En Isaías 57, 21 dice el Señor, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Como también nos dice, cualquier cosa justa que los hombres intenten producir sin Dios es como trapo de inmundicia. Mis hermanos, como les decía, los cristianos, en cuanto a la posición en la que estamos, en la posición en Cristo, ya estamos en esta posición en paz. Y en esta posición somos declarados, somos hechos justos por los méritos de Cristo. Pero sí estas cosas, mis hermanos, esta paz que nos habla acá y esta santidad que nos habla acá, esto tiene que ser, esto se tiene que ver reflejado en nuestras vidas. Como lo que le decía anteriormente, de que nosotros debemos ser ejemplos. Seguir la paz, esto nos quiere decir que nosotros debemos relacionarnos con amor con los hombres, con nuestros hermanos, con nuestras familias. Es una relación de amor con los hombres. Cuando nos dice seguir la paz con todos. Y seguir la justicia, esto está relacionado principalmente con amar a Dios, seguir su justicia o seguir la santidad. Aquí les decía que este versículo tiene algo controversial, que dice, sin la cual nadie verá al Señor. Si nos damos cuenta, el pasaje no dice de esta manera, la cual voy a leer, que dice, de esta manera no lo dice, sin la cual usted no verá al Señor. ¿Ya? Sino, lo dice de esta forma, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ya? Mis hermanos, nosotros, los hijos de Dios, cuando nosotros tenemos una renovación interior, como les dije antes, vamos a tener una transformación externa, ¿cierto? Y esa transformación externa se va a poder ver reflejada. Los demás nos van a poder ver. No sé si ha escuchado cuando dice, oye, este cabro es diferente, ¿será cristiano? Porque claramente, muchas veces, nosotros reflejamos el carácter de Dios. Se ve reflejado Cristo en nosotros y eso se lo pueden percibir las otras personas. Por eso dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A eso quería llegar. ¿Por qué? Cuando nos ven a nosotros diferente, las demás personas, ¿a quién están viendo? A Cristo reflejado en nuestras vidas. Por eso dice, como que quiere decir, si nosotros no seguimos la paz o en la santidad,
Si nosotros no seguimos en eso, ¿en nosotros van a ver a Cristo reflejado? No lo van a ver. Y a eso quería llegar con relación a este versículo, cuando dice, sin la cual nadie verá al Señor. Porque si nuestra vida no es transformada, nosotros no vamos a poder reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y los demás no van a poder ver al Señor reflejado en nuestras vidas. Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y también nos dice en otro pasaje, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mis hermanos, nuestro amor por el prójimo es una evidencia clara, es un testimonio claro, mis hermanos, de que nosotros somos hijos del Padre Celestial. No sé si me sigue la idea a lo que voy. Mis hermanos, Pablo sufrió por algunos de los cristianos inmaduros en Galacia, y por tal motivo él escribió y les dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ponga atención en esto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esto es la finalidad, mis hermanos, que nosotros podamos crecer de una manera que seamos semejantes a Cristo. Y en este crecimiento, que seamos semejantes a Cristo, nosotros podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y en esta carrera va a ser de beneficio para nosotros, como para los demás, para nuestros hermanos o a la gente que nos rodea. Luego nos dice en el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Aquí cuando dice mirad bien, aquí se está refiriendo a los ancianos de la iglesia, considerando que esta carta iba a llegar a los ancianos, a los hebreos, a los ancianos primeramente, les dice, mirad bien, porque en los ancianos de la iglesia tiene que existir una preocupación de mirar bien, como lo dice acá. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos debían prestar atención, debían mirar por encima de la congregación, por decirlo de alguna manera. Debían observar atentamente, debían mirar más allá de lo que pasaba en la congregación, en la iglesia, en las cuales estaban pastoreando. Y la razón, mis hermanos, para esta atención, era para estar atento en el rebaño del Señor. Para estar atento en el rebaño del Señor, mis hermanos. Para estar atentos si es que pasaba algo a mis hermanos. Como nos dice en el versículo, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios.
Esto no quiere decir que se pueda caer de la gracia y perder la salvación. Alcanzar la gracia de Dios, esto no quiere decir que se caiga uno de la gracia y vaya a perder la salvación. Porque esto es imposible para nosotros. Nosotros estamos asegurados por una eternidad. Esto da a entender que uno debe valerse de los medios de gracia dispuestos para el creyente. Y esto por la palabra de Dios, por la oración, por el Espíritu Santo que nos dirige. Y a esto tenían que estar atentos los ancianos. A esto tenían que mirar, de que si algún hermano, como lo decía acá, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y debía existir esa preocupación de llevar a buenos pastos a la congregación y ver estos problemas puntuales que a lo mejor se podían ver reflejados en uno que en otro. Después nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos se han contaminado. Cuando habla de una raíz de amargura, es algo complicado que hay en una congregación. Es un problema que puede haber en una congregación. Es un problema que puede ser muy grave, mis hermanos. Un espíritu de amargura en los hijos de Dios, en una congregación, produce mucho daño. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y de esto tenían que estar preocupados también. Por eso decía, mirad bien, estar atentos a estos problemas. Y estas raíces de amargura muchas veces se ven manifestadas ¿en qué? En quejas, en críticas, en críticas negativas, en dudas, en cuestionamientos, etc. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y cuando han sido contaminadas por esta raíz, cuando un hijo de Dios es débil, por decirlo de alguna manera, es débil y tiene esta raíz de amargura en su alma, ¿qué va a pasar? Que como es una raíz, van a tratar de propagarse. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros busquemos al Señor, conozcamos más de Él, que estemos fortalecidos en las pruebas, que levantemos nuestras manos, que siempre en nuestra carrera el foco sea Cristo. Porque si en nosotros hay raíz de amargura, mis hermanos, puede ser un gran problema. Porque esta raíz de amargura es una herramienta, mis hermanos, que muchas veces ocupa Satanás para destruir el poder espiritual y la felicidad del creyente, mis hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Luego nos dice, ya en los últimos versículos, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Que el Señor tenga misericordia. Vemos que aquí Esaú no valoraba realmente lo que era importante, claramente. Vemos que él vendió su primogenitura, no le interesó. Tampoco le interesaba la bendición del Señor.
Solamente a él le interesaba los beneficios que podía tener. Que el Señor tenga misericordia. Vemos que Saúl, por tener una gratificación momentánea para sus apetitos, porque recuerde que él tenía hambre cuando vendió su primogenitura, sacrificó este privilegio y sufrió una gran pérdida, mis hermanos. ¿Por qué? Porque él no valoraba esto realmente. Para él esto no era importante. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que atesoremos lo que es realmente importante para nuestra vida. Mis hermanos, Esaú despreció el valor de la herencia que le correspondía como hijo mayor. Y aquí hay unas palabras que nos dice que no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, ¿ya? La palabra aquí, fornicario, aquí esta palabra no se usa en un sentido de inmoralidad, sino en un sentido de infidelidad religiosa. Y la palabra profano ¿qué quiere decir esta palabra? Quiere decir fuera del templo, o sea, secular, o cualquiera que no incluya a Dios en sus planes. No se trata de alguien que hable mal, sino de uno que vive solo para sí, que es incapaz de discernir el valor real de las cosas espirituales por ser terrenal y carnal. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Que nosotros, como dice aquí, porque ya sabéis que aún dice, no sea que haya alguno fornicario profano como Esaú. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos aleje de ser fornicarios o profanos. Que nos aleje de tener una infidelidad religiosa, por decirlo de alguna manera. Luego nos dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Mis hermanos, esas lágrimas que derramó Saúl no fueron de arrepentimiento sincero, sino de lástima y de decepción por lo que había perdido. No hubo ningún cambio en su corazón. No lloró por el pecado que produjo el mal, sino por el mal que le produjo el pecado. Fue el ejemplo de una persona que tomó una decisión irrevocable, irreversible y fatal. Es evidente que él no pudo deshacer lo que había hecho. El paso que dio era irreparable. Mis hermanos, esto nos recuerda que el pecado puede quitarnos cosas que nunca se podrán recuperar. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Aprovechemos lo que tenemos. Cada día que pasa, aprovechemos lo que el Señor nos entrega. Aprovechemos el día de conocerle más a Él, de buscarle más al Señor, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, tenga misericordia. Vemos que en estos versículos el Señor nos alienta a que bajo la disciplina o por las pruebas que estemos pasando, el Señor nos alienta a que nosotros debemos levantar las manos, que no nos debemos echar a morir, sino que debemos fortalecernos en el Señor,
para que haga un cambio en nosotros interno, para que nosotros podamos levantarnos y seguir adelante en todas las dificultades que el Señor nos pueda poner por delante. Y esto solamente lo vamos a poder hacer y vamos a poder salir adelante bajo estas pruebas o disciplinas si nosotros tenemos la mirada puesta en la meta, nuestro foco, si lo tenemos en Cristo, si nuestra mirada y nuestro corazón está mirando a Cristo. De esta forma, Él nos va a fortalecer y en vez de ser una piedra de tropiezo, vamos a ser un ejemplo de fe para los que nos rodean. Vamos a poder dar con nuestras acciones, con nuestra vida de fe, vamos a poder dar un buen testimonio de que Cristo está obrando y trabajando en nosotros, mis hermanos. Y los beneficios son muchos. Los beneficios son muchos. Para empezar, vamos a tener paz con nuestros hermanos. Vamos a amar más a Dios. Nos va a guardar de las raíces de amargura. Y todo esto, si lo piensa, es un beneficio para el cuerpo de Cristo, para la iglesia local, para un crecimiento espiritual y para una comunión sana con el Señor y con nuestros hermanos. Hasta acá está la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Lo invito a que todos juntos oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, por sus bondades, sus misericordias, por esta palabra, Señor, que usted nos entrega en esta noche, Señor. Le ruego, Señor, que esta palabra, Señor, la guarde en nuestro corazón. Podamos meditar en ella, Padre Santo, Señor. Y podamos, mis hermanos, y mis hermanos puedan, Padre Santo, considerar que el único objetivo, que lo único que tiene que estar en nuestra mente es usted, Padre Santo, Señor, el cual va a obrar en nuestra vida y nos va a poder dar las energías, va a poder restaurar nuestros miembros, Padre Santo, nuestras manos, nuestras piernas, para poder seguir adelante en esta carrera, Señor, en esta carrera espiritual, Padre Santo, la cual usted nos ayudará a correr, Padre Santo. A pesar de los obstáculos y las dificultades, Padre Santo, con su ayuda, Padre Santo, podemos poder avanzar, Padre Santo, Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo. Pero tenga misericordia de nosotros y que nosotros podamos entender y ver con la sabiduría, Padre Santo, que usted nos da, de cuáles son los lastres y los pesos, Señor, que nos estorban a nosotros, Padre Santo, para poder tener una vida cristiana sana, Padre Santo. Ayúdenos, Señor, a poder seguir adelante. No nos cabe duda que usted siempre está con los brazos abiertos, recibiéndonos, Padre Santo, para suministrar de su gracia, Padre Santo. El problema aquí somos nosotros, mi Señor, que muchas veces, Señor, no le damos la prioridad a lo que realmente es lo primero. Que tenga misericordia, Señor, de nosotros, se lo ruego. Gracias por su palabra, por este mensaje. Levántanos de esta oración, Padre Santo, revestido de su gracia, Padre Santo. Y esto se lo ruego por los méritos de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.